La lluvia caía a cántaros, tamborileando contra el asfalto y los reflejos de neón que llenaban las calles de la ciudad. Cada gota un diminuto prisma de luz fría. La gente pasaba apresurada, con los paraguas ondeando como escudos de colores, ajena a la figura temblorosa acurrucada bajo una parada de autobús. Estaba frágil, con los hombros temblorosos, un abrigo hecho jirones y empapado, las manos agarrando un pequeño paquete de pertenencias, como si su vida dependiera de ello, lo cual, en cierto modo, era cierto. Su rostro estaba manchado de tierra y lágrimas, los ojos abiertos y angustiados, suplicando en silencio una ayuda que tal vez nunca llegara. Maya corrió bajo el aguacero, sus tacones chapoteando en los charcos, el teléfono pegado a la oreja, ensayando excusas en su mente, ya tarde para el trabajo. Entonces algo la detuvo a mitad de paso, un destello de desesperación en los ojos de la mujer, una necesidad cruda y descubierta. La impulsó hacia adelante. Dudó solo un instante antes de quitarse el abrigo y arrodillarse junto a la desconocida, ofreciéndole una taza de café humeante. «Toma, por favor, toma esto», dijo Maya, con la voz ligeramente temblorosa ante el rugido de la lluvia. Los labios de la mujer temblaron, la sospecha luchando con el hambre y el frío. «No, no puedo. Yo», tartamudeó con la voz quebrada. Maya presionó suavemente. «Solo bebe. Está caliente. No tienes que decir nada». Un escalofrío recorrió a la desconocida. Sus dientes castañeteaban cuando finalmente aceptó la taza con manos temblorosas, con un leve gesto de confianza. Los autos pasaron zumbando, salpicando agua helada sobre la acera, empapándolos a ambos, pero Maya no se inmutó. Echó su abrigo sobre los hombros de la mujer, sintiendo el frío aferrarse obstinadamente. Desde su bolsillo su teléfono se iluminó. Una alerta de noticias brilló. Juez dicta sentencias severas en un controvertido caso de fraude. Maya lo miró distraídamente. Luego volvió a mirar a la mujer, cuyos ojos ahora brillaban con una extraña e ilegible profundidad. Una sutil tensión persistía en esa mirada, una historia silenciosa no contada. La lluvia les empapaba el cabello, les corría por los rostros y, sin embargo, en ese tormentoso callejón de reflejos de neón, algo frágil floreció. Un silencioso acto de valentía inadvertido por la bulliciosa ciudad. Mientras Maya la guiaba a un rincón resguardado cercano, la desconocida susurró casi inaudiblemente: «Gracias». Su voz transmitía alivio y un atisbo de secretos aún no revelados. Maya sintió una opresión en el pecho. Una extraña premonición que no podía identificar le hormigueaba la columna, la sensación de que ese momento pequeño y humano se extendería mucho más allá de las calles mojadas, forjando un destino que aún no podía comprender. Cada paso, cada gota, cada mirada vacilante se sentían pesados, cinematográficos, como si la ciudad misma contuviera la respiración, esperando a que la historia se desarrollara. Maya entró en la calidez de su apartamento. Las calles resbaladizas por la lluvia se transformaron en ecos apagados y distantes tras el grueso cristal. Se quitó los zapatos empapados, dejando que la suave alfombra absorbiera el frío, y sacó una blusa limpia del armario. La tela almidonada era un lujo discreto que había trabajado durante años para permitirse. El apartamento olía ligeramente a velas de vainilla y madera pulida, un marcado contraste con el caos húmedo de la ciudad momentos antes. Al cambiarse, su mente se desvió hacia su pasado. Noches encorvadas sobre libros de texto en una habitación diminuta, trabajos ocasionales apilando estantes y entregando paquetes, la incesante lucha de la ambición alimentada por el miedo a volver a la escasez. Cada cicatriz y sacrificio la habían traído hasta allí. Este espacio ordenado y luminoso donde reinaban la comodidad y el control. Pero mientras se alisaba la blusa, un escalofrío la recorrió, no por el frío, sino por la persistente sensación de que la ciudad al otro lado de la ventana ocultaba más de lo que revelaba. A kilómetros de distancia, moviéndose silenciosamente por las calles lluviosas, estaba la mujer a la que Maya había ayudado. Ahora, plenamente revelada, era la jueza Eleanor Hart, su postura erguida, su presencia discreta pero imponente. Cada mirada que lanzaba a los transeúntes, cada pequeña reacción ante la injusticia, reflejaba toda una vida observando, juzgando y sopesando el mundo con férrea autoridad.
Pasó por los mismos callejones iluminados con neón donde Maya se había arrodillado, inadvertida pero profundamente consciente, con la mirada escrutando la desigualdad, la mente calculadora, el corazón en silencio y protegido. Dos mundos, uno de calidez, privilegio y oportunidad, otro de vigilancia implacable, autoridad austera y vulnerabilidad oculta. El teléfono de Maya vibró, arrancándola de su reflejo. Un mensaje parpadeó con urgencia en la pantalla. Convocada para el jurado. Por favor, preséntese de inmediato. La coincidencia la golpeó como una ráfaga fría. Una convocatoria inusual, de esas que parecen intencionadas, casi orquestadas. Se le aceleró el pulso. Una mezcla de curiosidad e inquietud le oprimía el pecho. Agarró su bolso y corrió a la estación de metro. Las luces del atardecer se reflejaban en las baldosas mojadas y convertían los charcos en espejos de fugaces vidas urbanas. El tren retumbó bajo sus pies, una leve vibración contra las suelas de sus zapatos, llevándola a través de túneles y calles que apenas horas antes habían presenciado su acto de bondad. Y entonces la vio, la misma mujer de la lluvia, caminando con confianza por el andén mientras las puertas del metro se abrían con un siseo. El abrigo de Eleanor colgaba elegantemente a pesar de sus bordes deshilachados, sus ojos escudriñando a la multitud, con la serena precisión de alguien acostumbrado a soportar el peso del juicio. Una sutil pesadez persistía en su mirada, una carga silenciosa que Maya aún no podía nombrar. Por un fugaz instante, el mundo pareció suspendido. El rico aroma del hormigón húmedo, el zumbido de los trenes eléctricos, el susurro de destinos invisibles rozándose. El corazón de Maya latía al ritmo de la llegada del tren. Una extraña sensación de conexión, una atracción que no podía explicar. Dos vidas, separadas por las circunstancias pero misteriosamente unidas, se acercaban con hilos invisibles. Cada movimiento, cada mirada, cada eco de la mañana lluviosa resonaba entre ellos. Un heraldo silencioso de que la colisión de sus destinos era inminente. Las puertas del metro se cerraron con un siseo, y Maya se quedó mirando la figura que se desvanecía, con la mente acelerada, los sentidos agudizados, mientras la ciudad continuaba su latido a su alrededor. La sala del tribunal olía a madera pulida y a tensa anticipación. El tenue aroma metálico de tinta y papel flotaba en el aire cuando Maya cruzó las pesadas puertas, sus zapatos resonando contra el suelo de mármol. Se sentó entre desconocidos, pero los rostros le resultaban familiares. Vecinos, vendedores ambulantes, la camarera del café de la esquina, personas con las que se había cruzado fugazmente, pero que ahora se reunían bajo el implacable resplandor de las luces fluorescentes. El caso quedó al descubierto ante ella. Un escándalo de fraude que había trastocado a una familia local. Rumores de ahorros perdidos y confianza rota llenando la sala, antes de que se pronunciara ninguna palabra. El corazón de Maya se aceleró al comprenderlo. Fragmentos de momentos que había presenciado en calles lluviosas cruzaron por su mente, y una inquietud se instaló como plomo en su estómago. La jueza Eleanor Hart entró, el estrado exigiendo atención, togas ondeando con autoridad, expresión ilegible pero aguda, ojos cortando a través de la sala como una cuchilla. Maya intentó expresar sus observaciones cuando se le preguntó, su tono cuidadoso, mesurado, pero firme. Su señoría, creo que hay detalles pasados por alto en la evidencia. La mirada de la jueza se dirigió a ella, un filo de acero bajo la calma. ¿Está segura de que entiende las implicaciones legales de lo que afirma? ¿O simplemente está asumiendo un conocimiento más allá de su posición? Un silencio cayó sobre Maya. El silencio presionando su pecho. Susurros ondearon por la galería, sutiles pero corrosivos. Sus manos temblaron en el borde del estrado, las uñas clavándose en la madera pulida mientras su mandíbula se tensaba por el escozor de la vergüenza. Cada palabra que había ensayado se disolvió bajo el frío escrutinio. La apariencia profesional que había construido durante años se agrietó en tiempo real. Sus credenciales, su educación, su experiencia, todo parecía invisible bajo el peso de esa sentencia judicial. La expresión del juez Hart no delataba nada, pero sus ojos brillaban con algo más profundo. Reconocimiento, un recuerdo de vulnerabilidad,
una empatía oculta sepultada bajo la autoridad. Las mejillas de Maya ardían, respirando rápida y superficialmente. Cada inhalación un recordatorio de lo impotente que se sentía, expuesta ante un mar de testigos indiferentes. Cuando terminó el intercambio, se disculpó en silencio, los pasos resonando por el pasillo mientras los murmullos persistían tras ella como fantasmas. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas del juzgado, un ritmo implacable que reflejaba su tormenta interior. Se apoyó en la fría pared de piedra, temblando no de frío, sino de una cruda y persistente sensación de incompetencia. Las preguntas la atormentaban, sobre el valor, la justicia, la frágil moralidad en la que siempre había creído. La ciudad parecía distante, silenciada por el peso del tribunal y sin embargo en lo más profundo de su ser, una chispa de determinación brillaba, obstinada ante la humillación. Las nubes se acumulaban en el cielo. Las sombras se extendían sobre las calles como si el cielo mismo reflejara la agitación en su interior, una tormenta no solo de lluvia, sino de ajuste de cuentas, preparándose para redefinir el camino que creía conocer. Con una lenta y estremecedora inhalación, se apartó de la pared y caminó hacia la creciente oscuridad, con el eco de la mirada del juez Hart siguiéndola, una silenciosa promesa de que la confrontación con la verdad apenas comenzaba. Maya empujó la puerta de la cafetería. Una campana sonó suavemente sobre su cabeza y se adentró en un calor que la envolvió como una manta reconfortante. El vapor emanaba de las tazas sobre la barra, mezclándose con el tenue aroma a granos de café tostados y pasteles dulces. Se deslizó en una cabina de la esquina, con los hombros encorvados recordando la humillación del tribunal, con el aguijón del juicio como un peso insoportable. Sus dedos recorrieron la condensación de su taza de café, temblando ligeramente, cuando el barista mayor se acercó, con una suave sonrisa dibujando su rostro curtido. Sin esperar a que se lo pidiera, colocó un pastel caliente junto a su taza. «Invita a la casa», dijo en voz baja, como si comprendiera cada derrota no dicha. A veces un poco de dulzura ayuda cuando el mundo se siente pesado. Maya parpadeó, sorprendida, y soltó una risita antes de contenerse, mientras la calidez volvía a su pecho. Mientras mordisqueaba el pastel su mente divagaba. Momentos del pasado, simples actos de bondad inadvertidos. Servirle el almuerzo a un niño que temblaba a la salida del colegio, sujetarle la puerta a un desconocido desesperado, dejar monedas de sobra para quienes no tenían nada. Cada recuerdo brillaba como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Pequeños hilos de humanidad que había tejido en la ciudad sin esperar reconocimiento. Mientras tanto, en una oficina distante, la jueza Eleanor Hart, sentada sola en su despacho, revisaba notas de casos próximos. Su mirada se detuvo en una pantalla granulada de seguridad y se quedó sin aliento. La imagen, una joven arrodillada bajo la lluvia, ofreciendo un abrigo y café a una mujer sin hogar. La mirada de Hart se suavizó, recordando la impotencia de aquel momento que había soportado en secreto, sin que el mundo la reconociera. Un sutil cambio cruzó su rostro. Las firmes líneas de autoridad se fundieron en una silenciosa reflexión. El paralelismo de sus vidas, tan distantes pero entrelazadas por fugaces actos de compasión, se desplegó en silencio, con una precisión cinematográfica. Manos que intercambiaban calor, miradas que se suavizaban, la llovizna gris de la ciudad, dando paso a rayos de sol que se filtraban entre las nubes. De vuelta en el café, la mirada de Maya se desvió hacia la ventana, observando cómo la lluvia se convertía en una suave llovizna, la luz del sol brillando en los charcos. Al otro lado de la calle, una tenue sombra captó su atención. Una figura de pie un momento, observando, y luego desapareciendo, dejando solo la sensación de una presencia. Sonrió en silencio para sí misma, con una frágil esperanza floreciendo en su pecho, ajena a la conexión que ya se estaba formando. Mientras revolvía su café, la barista regresó colocando un pequeño sobre junto a su taza, sin marcas, solo su nombre garabateado con pulcritud. La curiosidad le picó en los dedos al abrirlo, desplegando una sola hoja de papel con palabras escritas, con una caligrafía fluida y deliberada. La compasión tiene un poder que aún no puedes ver. Sus ojos se detuvieron en el mensaje,
la tinta casi brillando bajo la dorada luz de la tarde, una promesa silenciosa de que sus acciones, pequeñas, silenciosas, desapercibidas, eran hilos de un tapiz más grande. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de miedo sino de anticipación. El mundo de repente era más grande, más interconectado de lo que había imaginado. Maya dobló la nota con cuidado, apretándola contra su pecho mientras la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando las migas de pastel, la taza de café y el pequeño e invisible puente que se formaba entre ella y una vida que había tocado sin conocer. El café pareció contener la respiración. El murmullo de las conversaciones se desvaneció en el fondo, como si la ciudad misma se detuviera, esperando lo que vendría después. El aire de la sala del tribunal se densificó con anticipación. Cada respiración agobiada por la gravedad del caso, Maya permaneció rígida, con los dedos apretados sobre su cuaderno, los ojos escudriñando cada detalle, cada movimiento sutil. La acusada, una joven madre soltera con ojos cansados y manos temblorosas, parecía absorbida por la enormidad de las acusaciones. Mientras los testigos hablaban, Maya notó patrones, frases repetidas, gestos reflejados de momentos que había vislumbrado en las calles de la ciudad. La mirada cautelosa de un repartidor, una disculpa apresurada susurrada a un extraño, un objeto aferrado en manos que deberían haber estado vacías, un pequeño colgante de plata que brillaba bajo las luces de la sala, desencadenaron una oleada de reconocimiento. Su pulso se aceleró. Fragmentos del encuentro empapado por la lluvia se unieron como un rompecabezas cinematográfico. Al otro lado del estrado, la jueza Eleanor Hart presidía con mesurada autoridad, pero Maya detectó sutiles fisuras en su compostura. Una mandíbula apretada, un destello de vacilación, ojos que se detenían demasiado tiempo en la evidencia que podría inclinar el caso. La severa máscara de poder comenzó a tambalearse bajo un peso invisible, sombras de culpa y reflexión parpadeando en su rostro. El corazón de Maya se aceleró al darse cuenta. La mujer a la que le había ofrecido un abrigo y café, el extraño al que había consolado bajo la lluvia, era la misma persona que controlaba el resultado de este juicio. La conmoción colisionó con el asombro, el miedo se entrelazó con la empatía. Cada latido un tambor cinematográfico de tensión. Se inclinó hacia adelante, notando cada microexpresión, un tic del párpado, la breve mirada al colgante, la sutil inhalación antes de un veredicto. Todo lo que había observado, las pequeñas injusticias, las disculpas susurradas, los detalles pasados por alto de una vida de ciudad invisible para la mayoría, convergía en esta sala. Su mente corría, conectando encuentros pasados con lo que estaba en juego en el presente, comprendiendo la intrincada red de corrupción y errores de juicio que había atrapado a la acusada. Los dedos de Eleanor tamborileaban suavemente sobre el banco de madera, entrecerrando los ojos, una sombra de remordimiento titilando antes de que la máscara de imparcialidad regresara. Maya sintió una opresión en el pecho. Casi podía sentir la balanza del destino inclinándose, delicada y peligrosa. A su alrededor la sala del tribunal vibraba suavemente. Bolígrafos rascando, papeles revolviendo, respiraciones susurrantes, alguna tos ocasional, un ritmo que puntuaba la tensión. Cada sonido amplificaba el suspense, cada mirada una posible revelación. Maya respiró hondo para tranquilizarse. Su cuaderno temblaba ligeramente en su regazo, el colgante de plata brillando en su visión periférica como símbolo de verdades invisibles que finalmente salían a la luz. Sabía que las siguientes palabras que pronunciaría podrían inclinar la balanza, desafiar a la autoridad y alterar el destino. La mirada de la jueza se cruzó brevemente con la suya, reflejo de reconocimiento y conflicto en aquel silencioso intercambio, un puente que se formaba entre dos vidas, antes separadas por las circunstancias, pero ahora entrelazadas por la compasión y la justicia. Las luces del cielo se atenuaron sutilmente, proyectando largas sombras sobre la madera pulida, y los rostros tensos por la anticipación. Un silencio invadió la galería, el aire cargado de expectación. Maya levantó la barbilla, apretando los dedos sobre el bolígrafo con el corazón latiendo como un tambor en la quietud. Su voz estaba lista para romper el silencio.
lista para desvelar la verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo, lista para dar voz a los impotentes y confrontar el peso de la autoridad. El péndulo del destino pendía en el aire. Cada mirada en la sala aguardaba inconscientemente a que su valentía inclinara la balanza. La sala vibraba con energía contenida. El aire cargado de expectación, mientras Maya se levantaba de su asiento, aferrando el cuaderno como un escudo. Su voz, firme a pesar del temblor en sus manos, rompió el silencio. Su señoría, creo que hay pruebas que se han pasado por alto, dijo con la mirada fija en el jurado y la galería, observando los rostros de quienes habían sufrido las mismas fallas sistémicas. Cada paso que daba hacia la mesa de pruebas se amplificaba. El crujido de sus zapatos contra el suelo pulido resonaba como un latido en la tensa sala. La jueza Eleanor Hart observaba atentamente. Su fachada severa se mantuvo firme al principio, pero sutiles temblores delataban el torbellino de su conflicto interno. Recuerdos de su propia vulnerabilidad, noches pasadas en el frío y la desesperación, momentos en los que el juicio se había sentido como un castigo en lugar de justicia. Maya abrió una carpeta, revelando documentos y fotografías que relacionaban inconsistencias, declaraciones tergiversadas y las pequeñas pistas de la vida urbana que había notado. Los gestos apresurados, el colgante de plata, las disculpas susurradas, las exclamaciones se extendieron por la galería. Los susurros se convirtieron en murmullos. El sonido de los bolígrafos rascando furiosamente los cuadernos acentuaba la tensión. El aire pareció encogerse, comprimiendo cada respiración, cada mirada, cada pregunta no formulada en un marco cargado y cinematográfico. Si consideramos estas conexiones, continuó Maya con voz firme, queda claro que la acusada ha sido incriminada, no por negligencia, sino por manipulación deliberada. Un murmullo recorrió la sala. El mazo del juez se olvidó momentáneamente, mientras toda la atención se centraba en las pruebas presentadas. La mirada de Eleanor se suavizó por una fracción de segundo. El peso de años juzgando con rigidez la oprimía, enfrentándola a la humanidad que una vez había ignorado. La galería se inclinó hacia adelante cautivada. La sala vibraba de suspense, papeles revolviendo, bolígrafos entrechocando, una tos aquí, una respiración contenida allá. El coraje de Maya ya no era solo suyo, irradiaba, una fuerza que obligaba a la verdad a aflorar. Miró al jurado, luego al juez, luego de nuevo a los documentos con su propio miedo atenuado por la convicción moral. El tiempo pareció detenerse. Los segundos se extendían como si la ciudad misma se detuviera más allá de los muros del juzgado. Finalmente, la jueza Hart exhaló. Su máscara severa se suavizó. Su voz cargada de autoridad se vio atemperada por la reflexión. «Permitiremos un último testimonio», dijo, encontrando la mirada de Maya con un destello de reconocimiento, un silencioso reconocimiento de la valentía que tenía ante sí. La acusada miró a Maya con una mezcla de esperanza e incredulidad, con las manos temblorosas unidas, el corazón latiendo al unísono con el pulso colectivo de la sala. Maya se acercó extendiendo una mano para presentar la prueba crucial, un gesto simbólico, un puente entre la compasión y la justicia, la humanidad y la ley, el coraje y la consecuencia. La cámara de la narración se detiene en el momento, una sola mano tendiéndose hacia el equilibrio, hacia la equidad, la sala conteniendo la respiración como consciente de que el destino había sido impulsado por una silenciosa determinación. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del juzgado, un suave recordatorio de comienzos lejanos, de actos bajo cielos tormentosos que habían moldeado el coraje que ahora se encontraba en la sala. Cada mirada, cada sutil movimiento, cada silencio de anticipación alargaba el momento hasta convertirlo en una tensión cinematográfica, dejando a los espectadores en suspenso, con el corazón latiendo con fuerza, esperando presenciar el cambio de rumbo del destino. La jueza Eleanor Hart se hundió en el tranquilo santuario de sus aposentos. Los ecos de los golpes de mazo y los murmullos de los testimonios se desvanecían tras las gruesas puertas de madera. Sola, el peso de los años la oprimía. Decisiones tomadas con férrea certeza,
vidas transformadas por su mano inquebrantable, momentos en los que la justicia había chocado duramente con la misericordia. Sus dedos recorrieron el borde del colgante de plata que descansaba sobre su escritorio, un pequeño recuerdo de un mundo exterior a la sala del tribunal, que brillaba bajo la suave luz de la tarde que se filtraba por las persianas. Los recuerdos se agitaron, noches pasadas temblando, indefensa, vulnerable, un reflejo de la extraña que una vez fue. La mujer que se había arrodillado bajo la lluvia, cuyos ojos albergaban una silenciosa súplica, que resonó mucho después de que la ciudad se hubiera tragado su presencia. Maya entró, sin darse cuenta de la profunda identidad de Hart, su expresión seria, ojos amables, hombros erguidos con silencioso respeto. «Su señoría», dijo en voz baja, «gracias por escuchar hoy. Yo solo quería asegurarme de que se escuchara la verdad. No había bravuconería, ningún desafío, solo la sinceridad de alguien que actúa con el corazón». La mirada de Hart se detuvo, y por primera vez la máscara de autoridad flaqueó. Vio en Maya un espejo de su propio pasado. Los actos de bondad y coraje que una vez le habían parecido intrascendentes, pero que ahora brillaban con un peso innegable. Lentamente, Hart levantó el colgante, recordando el momento lluvioso en el que un simple gesto cambió una vida que no sabía que estaba entrelazada con la suya. Las lágrimas le picaron en los ojos al darse cuenta de la conexión. La misma humanidad que una vez había pasado por alto, ahora se desplegaba ante ella, tangible e innegable. Con calma deliberada, regresó a la sala con el colgante de plata como testigo silencioso de la empatía que unía pasado y presente. Ajustó su fallo, mitigando las consecuencias para la acusada, reconociendo la plenitud de una historia humana que se extendía más allá de las frías leyes y los precedentes rígidos. En la galería los ojos brillaban de alivio silencioso. Las manos temblaban de emoción y pequeñas sonrisas se dibujaban en rostros largamente nublados por el miedo. Maya observaba, inconsciente de que su compasión anterior había catalizado esta transformación, de que su valentía había reavivado un destello de humanidad en una vida endurecida por la autoridad. Fuera de la sala, la lluvia se atenuó hasta convertirse en llovizna, la luz del sol abriéndose paso entre las densas nubes como si celebrara el sutil triunfo de la gracia sobre el juicio. Hart se detuvo brevemente en la puerta, vislumbrando a Maya caminando hacia la salida, la luz reflejando su cabello, la tranquila determinación en su paso, un suspiro de alivio, una sonrisa de comprensión, un silencioso guiño a los hilos invisibles que los conectaban. El colgante de plata brilló una última vez, un silencioso emblema del perdón, un puente de empatía que unía el dolor del pasado con la redención del presente. La vergüenza se había suavizado en gracia, la crueldad en comprensión, y la sala del tribunal, antes un lugar de tensión y juicio, ahora vibraba con el ritmo sereno de la conexión humana. Maya salió a la tarde que se desvanecía, inconsciente del impacto transformador que había causado, pero cargando con el peso invisible de un cambio que se extendía mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Semanas después, la ciudad amaneció con un suave dorado, la luz del sol derramándose sobre las calles aún húmedas por la llovizna matutina. Los reflejos brillaban en las aceras como diamantes dispersos. Maya caminaba a paso mesurado, con el peso de los acontecimientos recientes aún presente, pero aligerado por una silenciosa sensación de propósito. Los refugios por los que pasaba ahora bullían de actividad, voluntarios que llegaban con comida, mantas y esperanza, autoridades que antes se distanciaban ahora prestaban atención, inspiradas por las revelaciones del tribunal que se habían extendido más allá de los muros del juicio. Sus ojos captaron pequeños gestos significativos, un voluntario que le entregaba un abrigo abrigado a un niño tembloroso, un transeúnte que compartía una sonrisa con alguien que no tenía a dónde ir. La ciudad, antes indiferente, ahora latía con sutiles muestras de compasión. En una modesta oficina, alejada de los focos, la jueza Eleanor Hart se movía por los pasillos con ropa informal, inadvertida para todos. Una pila de suministros esperaba su entrega. Cada paquete una intervención silenciosa, cada moneda y hogaza de pan, un acto anónimo de generosidad que cambiaba vidas sin ser reconocido.
El colgante de plata descansaba ligeramente contra su pecho, reflejando el sol de la mañana, un recordatorio de la conexión que había unido dos vidas, el hilo imperceptible pero poderoso de la humanidad compartida. El camino de Maya serpenteaba a través de un parque donde la luz del sol se filtraba entre los árboles en ciernes, y la risa de los niños acentuaba la calma matutina. Los desconocidos la saludaban con la cabeza al pasar, pequeños reconocimientos de presencia y respeto mutuo, ecos de bondad que reverberaban hacia afuera, sutiles pero profundos. Cada mirada, cada gesto, parecía amplificado por su significado, un montaje cinematográfico del efecto dominó de la valentía moral, donde la ciudad misma presenciaba las transformaciones sembradas por un solo acto de empatía, bajo la lluvia. Y entonces, al otro lado de la plaza soleada, Maya vislumbró una figura familiar, medio en la sombra, observando en silencio. La postura de Hart era relajada, con el rostro parcialmente oculto, pero había una inconfundible gravedad en su mirada. No se acercó, no gritó, pero su presencia presionó suavemente la conciencia de Maya, una mano invisible orquestando la conexión invisible entre las acciones pasadas y las consecuencias presentes. Maya se detuvo brevemente, un destello de reconocimiento tirando de su memoria, aunque no pudo ubicarlo, y luego continuó con el corazón animado por el pulso renovado de la ciudad, ajena al guardián silencioso que velaba por estos actos de bondad. El colgante de plata brilló una vez más, reflejando la luz de la mañana, simbolizando la continuidad y la compasión compartida, un vínculo entre dos vidas alteradas para siempre. Planos panorámicos cinematográficos capturaron la ciudad extendiéndose hasta el horizonte, los edificios brillando con la suave luz del amanecer, el tráfico en un caos orquestado, las sombras alargándose y fundiéndose con la calidez, todo reflejando la silenciosa renovación en los corazones humanos. El aire transportaba la posibilidad sutil pero potente, la certeza de que pequeños actos podían transformar el mundo de maneras imprevistas, que la valentía y la empatía podían fluir más allá de lo esperado, tocando vidas de innumerables maneras indescifrables. Maya continuó caminando, cada paso resonando con esperanza, la ciudad viva a su alrededor, y en algún lugar en la distancia, Hart permanecía, un testigo silencioso, invisible pero profundamente presente, asegurando que el destino se había reajustado silenciosamente. Una decisión compasiva a la vez. La luz del sol se derramaba por la ciudad, cálida y dorada, borrando los restos grises de las calles empapadas por la lluvia, brillando en los charcos y reflejándose en los escaparates. Maya caminaba lentamente, absorbiendo el ritmo de una ciudad que ya no la dejaba indiferente, notando los sutiles gestos de bondad. Un desconocido ayudando a un anciano con la compra, un niño dándole una flor a otro que no tenía, voluntarios distribuyendo mantas en los albergues. Cada acto pequeño y silencioso resonaba con una verdad mayor que ahora comprendía. Sus pensamientos se remontaron a aquella primera mañana lluviosa, a la frágil mujer acurrucada bajo la marquesina de la parada de autobús, a la simple calidez de un café y un abrigo ofrecidos sin esperar nada a cambio. Comprendió que el encuentro había sido mucho más que un acto fugaz. Había sido una chispa que desencadenó una onda expansiva en vidas que nunca pudo rastrear por completo. Al otro lado de la ciudad, la jueza Eleanor Hart se movía con un silencioso anonimato, ahora libre de la estricta fachada de la autoridad, realizando pequeños y transformadores actos de generosidad. El recuerdo de la vulnerabilidad que una vez presenció y padeció, guió cada decisión, cada donación, cada sutil intervención. El colgante de plata, que reflejaba la luz del sol, servía de vínculo entre el pasado y el presente. Un símbolo de empatía transmitido silenciosamente de mano en mano, de corazón en corazón. Tomas cinematográficas capturaron la dualidad de sus vidas.
una mujer transitando por la comodidad y el orden, la otra forjando silenciosamente la justicia y la compasión desde las sombras, pero ambas unidas por un mismo hilo de humanidad. Los labios de Maya se curvaron en una sonrisa reflexiva, evocando la mirada de Hart en el tribunal. El reconocimiento silencioso, la comprensión tácita de destinos interconectados. En ese montaje de calles y rostros, actos grandes y pequeños, el público vislumbró el andamiaje invisible de la gracia humana, el perdón, transformando la amargura, la valentía surgiendo de decisiones sutiles, la empatía superando las barreras de la riqueza, el estatus y las circunstancias. La cámara se detuvo en el colgante de plata, ahora pasado de la mano de Hart a una voluntaria que distribuía ayuda. Una metáfora visual de esperanza, continuidad y el poder perdurable de la misericordia. En una amplia y cinematográfica congelación de imagen, Maya y Hart fueron capturados simultáneamente en planos separados, con miradas que se encontraban no por proximidad, sino a través del vínculo invisible forjado por la compasión. Sus sonrisas eran serenas, introspectivas y profundas. Mundos antes separados, ahora conectados para siempre por la empatía, la comprensión y la fuerza transformadora de actos sencillos y valientes. La narración subrayó la verdad universal.
La compasión puede cambiar destinos. El perdón restaura el alma y la valentía se manifiesta en actos a menudo invisibles, pero infinitamente poderosos. La ciudad vibraba suavemente a su alrededor. La luz filtrándose a través de los edificios. La gente moviéndose. Pequeños momentos de gracia entretejiéndose en el tapiz urbano. Maya respiró hondo. La calidez del sol y el latido sereno de la humanidad la llenaron de un sentido de propósito, mientras Hart permanecía como testigo silencioso, con el alma iluminada por el reconocimiento, la redención y la conexión compartida. El colgante de plata brilló una última vez. Un puente a través del tiempo, el espacio y las circunstancias. Un testimonio de la perdurable resonancia de la empatía. Y cuando el cuadro se congeló, capturando las sonrisas de ambas mujeres en paralelo, la historia cerró con la tranquila y profunda satisfacción de que los corazones humanos, cuando son guiados por la bondad y el coraje, pueden remodelar mundos en formas tanto visibles como invisibles, dejando a los espectadores emocionalmente satisfechos, corazones elevados y mentes reflexionando sobre el poder infinito de la compasión.